Dios le bendiga a todos. Vamos a hacer una segunda parte de lo que es la autoridad apostólica cuando Cristo oró por sus discípulos para que sean uno. Tenemos que aclarar que Jesucristo no estaba hablando de amontonar gente, de una unidad como todos juntos. No, el Señor habló de una unidad de doctrina, que sean uno entre la iglesia y los apóstoles. Habíamos hablado que había una unidad entre el Padre y el Hijo con respecto a la doctrina. Luego tiene que haber una unidad de doctrina, lo que Cristo le transmitió a los apóstoles, y que los apóstoles tenían que tomar esa doctrina y ser uno con Cristo en su doctrina, que no era otra que la doctrina del Padre. Y a su vez Jesús oró, digamos, por el punto más crucial de todo este asunto, que es la unidad entre que la iglesia tiene que tomar de la doctrina apostólica para poder enseñar, anunciar, predicar, proclamar al Dios verdadero, por lo cual en eso no puede fallar. Tienen que enseñar lo que enseñaron los apóstoles. Por eso Jesús oró de una unidad, no de una unidad de gente, de los miembros, sino de una unidad de doctrina entre la iglesia y los apóstoles. Así que vamos a estar hablando en Mateo capítulo 10, versículo 40, dice así la gloriosa palabra de Dios. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, le está hablando a los apóstoles, y el que me recibe, a mí recibe al que me envió. Esto es cardinal en el sentido de que los apóstoles recibieron directamente de Dios, de Jesucristo, el Hijo de Dios, como dice la palabra, Dios habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahora el Señor está hablando por el Hijo, el cual encomendó a los apóstoles para que lleven al mundo para proclamar y predicar al Dios verdadero. Ese es el kit de la cuestión y de la oración de Cristo, de que nosotros como iglesia tomemos de la doctrina, de la verdadera doctrina, del verdadero Dios. Porque si predicamos al verdadero Dios, la gente, los que nos escuchan, van a poder creer en el verdadero Dios. Entonces tienen salvación. Cuando se predica un Dios falso, por ejemplo el catolicismo, mormonismo, todo ese grupo de sectas, la gente no tiene salvación. ¿Por qué? Porque están creyendo en algo falso, en algo que no les da salvación. Nosotros tomamos de los apóstoles para tener una doctrina genuina, verdadera y salvífica. Entonces dice, como dice en 10:40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Le está hablando a los apóstoles. Lo que hay que entender que no le está hablando a la iglesia, porque la iglesia no existía. Le está hablando a los apóstoles. El Señor encomienda a los apóstoles. Jesús en la tierra jamás habló, digamos, se puede decir de alguna manera, con la iglesia. Él habló siempre con los apóstoles, que habló con su pueblo, con Israel, con los judíos, su pueblo, los hebreos, y comisionó a 12 hombres, los cuales los llamó apóstoles. Por eso dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces Cristo habla que su doctrina, o la doctrina de Cristo, no era de él, sino que era del Padre. Entonces se hace una mezcla con respecto al magisterio, porque esto es muy importante, entender quién es el que enseña el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es aquel que enseña al verdadero Dios. ¿Dónde está el verdadero Dios? ¿Dónde está el testimonio? ¿Dónde quedó en la tierra el verdadero testimonio del verdadero Dios? En los apóstoles. Ahí está el depósito del verdadero Dios, el testimonio del verdadero Dios, en los apóstoles. Fuera de ellos no hay nada. ¿Por qué? Porque ellos son los testigos, los que estuvieron, los que palparon, como dice Juan, nosotros palpamos, nosotros vimos, nosotros oímos, nosotros contemplamos al verbo de vida. Entonces ellos son los testigos, los cuales nosotros, toda la humanidad, tiene que, o depende de ellos, del testimonio de ellos, para creer en el Dios verdadero. Entonces nos habían quedado algunos pasajes del video anterior, que hice
una más exposición, digamos, se puede decir, de lo que es Juan 17, donde él dice que el mundo va a creer por el testimonio de los apóstoles. Entonces él oraba por la unidad entre los que iban a creer y los apóstoles, porque esto es crucial. O sea, entre el Padre y el Hijo, Jesús dijo, mi doctrina no es mía, sino del Padre. Yo digo todo lo que el Padre me dice que diga. Entonces no había problema, había una unidad perfecta. Después, cuando él escoge sus 12 hombres, él quiere que suceda lo mismo, lo que pasaba con el Padre y con él, suceda con él y con los apóstoles. O sea, que los apóstoles enseñen la doctrina que Cristo les había transmitido, o sea, que era la doctrina del Padre. O sea, había una cadena, digamos, donde estaba el Padre, el Hijo y los apóstoles. Hasta ahí está todo bien, si se puede decir, porque los apóstoles de primera mano, porque como dijimos, Juan dice que palpó, Pedro dice que nosotros lo vimos en el monte, Pablo dice que escuchó la voz de Cristo, escuchó palabras inefables que no les ha dado a los hombres conocer, etc. Ellos estuvieron cara a cara con Dios. Entonces, nosotros, la iglesia, como dijimos, la iglesia no es maestra, la iglesia es alumna, siempre va a ser alumna. ¿Alumna de quién? De los apóstoles. Nosotros tomamos, ¿por qué? Porque Jesús le dijo a la mujer samaritana que la salvación, o en esa conversación, se dejó bien en claro que la salvación viene de los judíos. O sea, no viene de Roma ni de ningún otro lado, la salvación viene de los judíos. En este caso, Cristo le dejó todo ese depósito de doctrina, toda esa revelación que ellos habían recibido, porque Pedro dijo, nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todo ese depósito quedó en donde, en los apóstoles, en los maestros, en aquellos que le iban a decir al mundo, le iban a proclamar al mundo que Cristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, de los hombres. Porque Cristo le dijo, y hace discípulo. ¿A quién se lo dijo? A la iglesia no, se lo dijo a los apóstoles. Los apóstoles son los que tienen la autoridad y la responsabilidad de discipular al mundo. ¿Por medio de qué? Por medio de esa doctrina que Cristo les dejó. Entonces, la oración de Cristo era que haya una unidad entre nosotros como iglesia y los apóstoles. Por eso la iglesia verdadera es solo escritura. Porque nosotros dependemos totalmente de lo que han enseñado los apóstoles. No nos podemos salir de ahí. Entonces, dice, como leímos en 13:20 de Juan, dice, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Apóstol significa enviado. O sea, ¿a quién envía Jesús a proclamar al mundo? A los apóstoles. Ellos son, digamos, la jerarquía, el orden jerárquico autoritativo, si se puede decir, con respecto a la doctrina. Nadie puede enseñar doctrina a excepción de los apóstoles. Cristo les dio esa autoridad. ¿Por qué? Porque estuvieron con él, con Cristo. Nosotros nacimos 2000 años después y dependemos totalmente de la palabra del testimonio de los apóstoles. Por eso no hay otro magisterio. Cuando los católicos dicen que ellos tienen su magisterio, ¿por qué tienen su magisterio? Porque se inventaron otro Cristo. Tienen que tener otro magisterio. Fuera de los apóstoles no hay otro magisterio en el cual nosotros podamos apelar para conocer al Dios verdadero. El magisterio viviente, digamos, o contemporáneo, o fuera de los apóstoles, dependen totalmente del círculo apostólico, de la enseñanza apostólica, de lo que ellos dijeron, ni más ni menos. No podemos agregar ni podemos sacar nada. Es lo que ellos dijeron, los testigos. Entonces, otro magisterio fuera de ese magisterio o fuera de ese testimonio es falso. Es falso. ¿Por qué? Porque no fueron ordenados por Cristo. Así que no tienen ninguna autoridad. La autoridad viene, por eso Cristo dijo, el hombre no tiene nada si no le es dado del cielo. Entonces dice Gálatas 4:14, dice, y no me desechasteis, ni me menospreciasteis por la prueba que sufría en mi cuerpo, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, antes me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús.
Por eso el Señor mismo dijo, el que recibe a mis apóstoles, me recibe a mí. ¿Y dónde están los apóstoles? Los apóstoles están hechos polvo, los apóstoles están muertos. Entonces, al estar los apóstoles muertos, tenemos que apelar a las Escrituras. ¿Por qué? Porque son ellos lo del testimonio, nadie más. Aunque usted pudiera retroceder 2000 años el tiempo atrás y estaría ahí en Israel y con Cristo, tampoco tendría autoridad porque usted no sería elegido, no sería ordenado para dictar doctrina, ni siquiera María, ni Lázaro, ni los amigos de Cristo. Tanto que veneran a María los católicos y María no fue ordenada para dictar doctrina. María no puede enseñar nada, ni pudo enseñar porque no puede enseñar porque está muerta. Pero ella no fue ordenada. Cristo no le dijo, María, la que te oye a vos, me oye a mí. La que te recibe a vos, no, se lo dijo a los apóstoles. María cumplió su función, tuvo su honra, tuvo su honor de portar al Hijo bendito de Dios, y punto, ya está. ¿Qué más honor que ese? María está más que agradecida. Por eso ella misma dijo, me llamarán bienaventurada a todas las generaciones, porque ella fue la portadora del Hijo de Dios. Entonces, en Gálatas, bueno, Pablo dice, antes me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo mismo. Por eso Juan dijo allí en su carta, dice, el que nos oye a nosotros, o sea, a los apóstoles, es de Dios. Y el que no nos oye no es de Dios. Por eso los que no son sola escritura no son de Dios. Los que no quieren oír a los apóstoles, los que no creen en el testimonio apostólico, no son de Dios. El señor Alacor, el señor Plasencia y todo ese grupo de anticristianos y anti-sola escritura, por ponerle un nombre, no son de Dios. ¿Por qué? Porque no quieren oír a los apóstoles. Ellos dicen, sí, nosotros oímos a los apóstoles, pero también tenemos que oír a los otros. Como lo dije en el video anterior, si yo le digo algo a usted y usted me dice, está bien, pero yo necesito otros testimonios, ¿por qué me dice eso usted? ¿Por qué no me cree? Si Juan dice algo y esta gente, estos anti-sola escritura, dicen, está bien, Juan está bien, es un apóstol, pero necesito oír a Clemente, necesito oír toda esa caterva de idólatras, de paganos, de filósofos al servicio del imperio romano. ¿Qué está queriendo decir? Que no le creen a Juan. Y al no creerle a Juan no le creen a Cristo, al no creerle a Cristo no le creen al Padre, no le creen a Dios, no tienen salvación. Porque la salvación es por gracia, por medio de la fe. Si ellos no creen al testimonio apostólico, no pueden conocer al Dios verdadero. Al no conocer al Dios verdadero no tienen salvación, porque el que salva es el Dios verdadero. Entonces, dice, segunda de Juan 9, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces habíamos hablado que esta doctrina viene de lo alto. La Biblia viene de lo alto. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Si decimos que palabra de Dios, las Escrituras son palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, quiere decir que eso vino de lo alto. ¿Por qué? Porque Dios está en lo alto. Dios está en el cielo, y está Dios en el cielo. Si Dios habla del cielo, quiere decir que la Biblia o la Escritura viene del cielo. No es de esta tierra. Lo mismo que dijo Pablo. El evangelio que yo recibí no me lo enseñó nadie, me lo enseñó, es algo celestial, es algo del cielo, es algo de Cristo, es algo de Dios. Esa doctrina no es mía, es del cielo. No se la enseñó Pedro, no se la enseñó Juan, se la enseñó directamente Cristo, lo que habla Pablo, el testimonio de Pablo. Dice en Juan 20:21 que, dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Así con esa autoridad nosotros recibimos el testimonio apostólico, porque Cristo dijo, el que los oye a usted, a mí me oye. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Porque Cristo lo que oró es la unidad entre nosotros y los apóstoles. Esa era la carga de la oración de Cristo, que la iglesia y los apóstoles puedan ser uno. ¿En qué sentido? Doctrinal, porque los apóstoles están muertos.
Cristo estaba hablando de doctrina, Cristo estaba hablando del Dios verdadero, Cristo hablaba de un magisterio sano, unido al magisterio apostólico, o sea, los 12 apóstoles más Pablo. Entonces, dice 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿De quién? De los apóstoles. Y Pablo, por supuesto, tenía un equipo ahí apostólico que eran sus colaboradores. Y él autorizaba, los predicadores que estaban alrededor de Pablo también, estaban autorizados por el mismo Pablo. Todo ese equipo de trabajo era apostólico, si se puede decir, y ellos eran la autoridad viviente. O sea, Pablo como líder, como cabeza. Pablo mismo dijo, yo fui constituido. Pablo dijo, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Yo fui constituido perito arquitecto. Cuando habla de perito arquitecto quiere decir el jefe de la obra, aquel que supervisa toda la obra, el arquitecto, el que dice lo que está bien y lo que está mal. Yo puse el fundamento, Jesucristo, dijo Pablo, no hay otro fundamento. Por eso todos nos atenemos, cuando hay una obra, todos encargados, empleados, todos se atienen al arquitecto, digamos, a lo que él decide. Él ve el plano, él ve la obra y él dice, esto es así, esto es así. Es lo que dijo Pablo cuando habla allí en Corintios 3, cuando el catolicismo dice que eso es el purgatorio, nada que ver. Pablo está hablando de la obra, porque por eso él dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, Jesucristo, y nadie puede poner otro fundamento. Y está hablando de la obra y de aquel que no hace bien el trabajo, bueno, tendrá vergüenza o no se le pagará o no recibirá recompensa, eso es todo, pero no está hablando de ningún purgatorio. Entonces, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O sea, entre la humanidad y Dios hay un medio, digamos, una comunicación, un grupo de hombres, un magisterio, el cual son los apóstoles. Después los apóstoles no hay más apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles tienen que ser nombrados. Un apóstol no podía nombrar. Eso es la sucesión apostólica, absolutamente falso. Se puede demostrar claramente allí en Hechos 1, donde Pedro quiso fabricar un apóstol. Y no se puede, eso no se puede. Es como, lo dije 1000 veces, como que yo soy policía y le digo a mi vecino o a mi amigo o a un pariente, bueno, a partir de hoy vas a ser policía vos también. Comprate la vestimenta, comprate la gorrita, comprate un arma, no sé, y vas a ser policía. A partir de mañana sos policía. ¿Lo puede hacer? No lo puede hacer. Y eso es lo que quiso hacer Pedro. Le dijo a Matías, bueno, comprate el traje de apóstol, las sandalias de apóstol, vos también, y bueno, mañana lo vamos a sortear, algunos de ustedes dos van a ser apóstol. Estamos dramatizando, estamos ilustrando, digamos, para que podamos entender que no se puede hacer eso. Se equivocó Pedro, por supuesto, se equivocaron los apóstoles. Claro, Pedro era la voz cantante, y bueno, le vino la unción de la carne y dijo, bueno, voy a fabricar un apóstol. Y esa es la falsedad del catolicismo. Por eso ellos no se meten mucho con Matías porque si fuera que eso era verdad de la sucesión apostólica, Judas tendría que haber sido el primer papa que fue sucedido. Nada que ver. No tiene ni pie ni cabeza la sucesión apostólica. No, en la escritura no se registra ninguna sucesión apostólica. ¿Por qué? Porque los hombres no pueden fabricar apóstoles. Lo mismo del policía. La gente no puede fabricar policías. Eso va por otros canales, por otras vías, por autoridades, por firmas, por sellos, por preparación. Una persona para ser policía, bueno, tiene que iniciar una carrera, digamos. Tiene que ir a cursos, estudiar, ejercicios, psicología, de todo tiene que pasar, revisación médica, altura, de todo. Y un día, bueno, el gobierno dice, bueno, está bien, estás capacitado para ser policía.
hasta psiquiátricamente lo tienen que revisar, de todas maneras. ¿Para qué puede ser policía? No cualquiera puede ser policía en este caso. Entonces un apóstol tampoco tenía que llevar lleva como una carrera también, se puede decir. Cristo, el Padre se los tenía que dar a Cristo, Cristo oró toda la noche, Cristo se levantó al otro día, los escogió a los 12, los autorizó, les dio autoridad, les dio poder, les dijo, el que los oye a ustedes a mí me oye, etc. Cuando yo me vaya, ustedes son los responsables de enseñar al Dios verdadero. ¿Quién podía hacer eso? Nadie más. Y Pedro, bueno, le agarró la unción de ser otro Cristo, y ahí se equivocó. Eso solamente lo podía hacer Cristo. Es como una fábrica también, en una fábrica uno se emplea y dice, bueno, se nos ocurre que vamos a elegir a alguien un jefe, y lo elige. Ese jefe que no tiene ninguna autoridad. ¿Por qué? Porque los dueños, los encargados, los jefes superiores, nadie lo eligió a esa persona. Entonces esa persona no es nada. Lo eligieron los mismos compañeros. Para que haya autoridad tiene que venir de arriba. Por eso Cristo dijo, el hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo, de arriba. ¿Y Matías de dónde lo recibió? De abajo, de los apóstoles. Por eso Matías nunca fue apóstol. Por más que dice que fue contado entre los 12, nunca fue apóstol. Nunca. Lo mismo del policía. Usted puede nombrar a alguien, un policía puede nombrar a otro policía, cualquier persona que encuentra por ahí, por más que diga que es policía, no es nada. Entonces, la sucesión apostólica no tiene ninguna validez escritural, es absolutamente falso. Todo eso es falso. Lo dicen ellos mismos. El señor Alarcón dijo que a los papas no los eligen, no lo elige el Espíritu Santo, lo eligen los hombres. Si lo eligen los hombres, es ilegítimo. Es lo que estamos hablando de los policías. Si te eligen los vecinos, no sos policía. Ahora, si vas por los carriles correctos, sí, un día podés llegar a ser policía. Te dan la placa, te dan el arma, te dan todo, te dan la autoridad para que el gobierno te respalde porque sos policía, pero pasa por otros canales. Eso es lo que quiso hacer Pedro, y no podemos ver claramente en las Escrituras que eso no funciona, no funcionó y ni va a funcionar nunca. Por eso lo del magisterio católico romano vive en la imaginación de los católicos, creyendo que una persona común y corriente que no conoce a Dios e idólatra, creen que es un siervo de Dios. Automáticamente están descartados porque son ilegítimos. Viven en un mundo de locura, en un mundo de fantasía. Eso es lo que pasa. Volvemos a los ejemplos cotidianos. Y a mí los vecinos me eligen como presidente y todos me veneran, me reconocen, me honran como presidente. Salgo al balcón de mi casa, doy un discurso. ¿Dónde vive eso? En nuestra locura, en nuestra imaginación, en nuestra idolatría, en un mundo de locos. Eso es lo que es el magisterio falso, que enseña un falso Cristo. Por eso Cristo oraba por la unidad entre la iglesia y los apóstoles. O sea, la iglesia no quedó en el aire. Como dicen los católicos que los cristianos estamos en el aire. No estamos en el aire, estamos agarrados de los apóstoles, se puede decir de alguna manera. Estamos agarrados de la doctrina de los apóstoles, porque ellos son los que dan testimonio del Dios verdadero. Los profetas anunciaron a Cristo, vino Cristo, y cuando vino Cristo dejó testigos de que Él vino. Y esos testigos son los responsables, los que tienen autoridad para decir que Cristo vino y cómo es Cristo y quién es Cristo. Y de quién es hijo Cristo. Y que Cristo es el Salvador del mundo. Esa es nuestra responsabilidad, conectarnos, unirnos con los apóstoles, con la doctrina apostólica. Y eso está en las Escrituras, no está en otro lugar. No está en los padres de la mentira, no está en esos filósofos, no está ahí. Está en las Escrituras, está en Pablo, está en Juan, está en Pedro, está en Cristo, en los profetas. Nosotros tenemos que ir a ellos. ¿Por qué? Porque son los testigos, los que estuvieron con Él. Son los únicos que nos pueden decir cómo es Cristo, cómo es el verdadero Cristo.
Los padres de la mentira nunca estuvieron con Cristo, ni se sabe si existieron, porque ¿qué pasa acá? Que ellos dicen que hay que ir a la historia. ¿Cómo hay que ir a la historia? ¿La historia es la verdad? Esa sería la pregunta. ¿La historia es la verdad? No. ¿Cuánto se puede decir que es verdad lo que se dice? Y si fuera verdad, ¿qué tiene? Si no fueron ordenados, ¿cuál es la autoridad que tienen para dictar doctrina? Los únicos que tienen autoridad para dictar doctrina son los apóstoles. Ellos hablan de discípulos de los apóstoles. ¿Qué sabemos si es verdad eso? Aparte podemos ver que no es verdad, porque enseñaban algo distinto. Puede ser que sean verdad discípulos, pero si enseñan algo distinto, no les sirve de nada que hayan sido discípulos de los apóstoles. Cristo dijo, el que los oye a ustedes, no a sus discípulos, el que los oye a ustedes. Ustedes son los maestros, ustedes son los que van a anunciar al verdadero Dios. Después los discípulos de ellos eran parte de la iglesia. Los discípulos solamente, como le dijo Pablo a Timoteo, el 2 de Timoteo 2:2. Y aquí está el magisterio, el verdadero magisterio, dice, lo que has oído de quién, de mí, lo que has oído de mí, yo Pablo, el apóstol. Él tenía toda la autoridad, el respaldo de Dios para decir quién es Cristo. Por eso él dice, lo que has oído de mí, no lo que has oído de los padres de la mentira, de toda esta gente, de los papas que no los conoce nadie, que no los conocen ni en el barrio y dicen que son la cabeza de la iglesia. Ellos mismos se hunden contando la vida de sus papas. Hay papas que ni siquiera nunca vieron una Biblia, jamás vieron una Biblia y fueron papas. Asesinos, adúlteros, incestuosos, de todo hubo, tuvieron hijos con la hermana, de todo hubo entre los papas. Y eso puede ser un siervo de Dios. Aparte, como dijimos, Cristo nunca dejó ningún papa. Cuando se presentaron, le dijeron, queremos que nos den un lugar. Cuando se presentó la madre de Juan y de su hermano, Cristo le dijo, yo no vine a dar ningún puesto, no, ¿por qué me miran a mí? Yo vine a hacer la voluntad del Padre, vine a morir en la cruz, a vencer a la muerte y al pecado, resucitar y sentarme en la diestra del Padre y hacer cabeza de la iglesia. No vine a dar puestos. ¿Por qué? Porque Él no hace acepción de persona, eso está reservado en la sola potestad del Padre. Entonces Cristo, ante esa declaración, ¿qué está diciendo Cristo? Que no dejó ningún papa. Todo eso de los papas es un invento de los hombres. Lo dijo el mismo señor Alarcón. Lo eligen los hombres. Y si lo eligen los hombres, es ilegítimo. No tiene ninguna autoridad. Yo no sé cómo no se dan cuenta que está todo mal eso. Bueno, entonces dice, lo que has oído de mí, Pablo, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, ellos, lo que has oído de mí, Timoteo, dijo Pablo, o sea, la fuente son los apóstoles. En ese momento Timoteo podía oír a Pablo y podía tomar de la doctrina de Pablo. Pero Timoteo también a la vez conocía las Escrituras, porque para todo estaba respaldado por la Escritura. Cristo no se podía presentar de la nada y decir yo soy el Cristo, el Hijo de Dios. Pues se le iban a, digamos, Cristo es Cristo, Dios es Dios, por supuesto. Él movía un dedo y bajaban ángeles, pasaba de todo, él podía hacer eso, pero él no, él vino en una forma ordenada, porque él fue profetizado por los profetas. Entonces, por eso les dijo, si ustedes quieren saber de mí, escudriñen las Escrituras dan testimonio de mí. Por eso Cristo era solo Escritura, Cristo dependía de las Escrituras para que el pueblo pueda creer en él. Pasó con los bereanos, Pablo predicó y los bereanos fueron a las Escrituras a ver si lo que decía Pablo era verdad. Está todo tenemos que tener una regla, esa regla son las Escrituras. No nos podemos estar en el aire porque lo dijo aquel o porque lo dijo fulanito o menganito. Nosotros tenemos que ir a la gente
que Dios ordenó, o sea, los profetas, Cristo y los apóstoles. Ahí tenemos que ir para conocer al Dios verdadero. Entonces dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces tenía que haber la preocupación de Pablo también era que tenía que haber una conexión entre él y la iglesia, era la mayor preocupación de Pablo. Pasa también en Hechos 20, donde él cuando se retira, deja una recomendación allí, que tengan cuidado porque cuando él se vaya van a venir los lobos. Por eso el catolicismo aleja a la gente de las escrituras, porque en las escrituras está Pablo, en las escrituras están los apóstoles, en las escrituras está Cristo, en las escrituras está Dios, en las escrituras están los profetas, que hablan del Dios verdadero. Entonces, lo que el diablo siempre quiso es que el pueblo no conozca al Dios verdadero. Y el Dios verdadero está en las escrituras, no está en un grupo de hombres que se inventaron un Cristo, según ellos. Dice, porque yo sé que después de mi partida, habla Pablo aquí a los efesos. Leemos el versículo 26, dice, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. O sea, Pablo en 3 años les dio todo el consejo de Dios. No es que se olvidó algo, porque los católicos dicen que los apóstoles se olvidaron de la Asunción de María, se olvidaron del rosario, se olvidaron del purgatorio, se olvidaron que la iglesia salva, se olvidaron que los curas, que hay un sacerdocio, que hay sacerdotes que perdonan pecados, etc. Eso es lo que dicen los católicos. Pero Pablo dice que les anunció todo a la iglesia de allí de Éfeso, que no faltó nada. Lo que enseñaron los apóstoles no faltó nada. Aparte, si ellos hubieran enseñado sobre un rosario, sobre un purgatorio, etcétera, de una hostia, de un bautismo que limpia pecado, un agua que limpia pecados, se estarían contradiciendo ellos mismos. O sea, sería una cosa de loco. O sea, ellos escribían una cosa, pero personalmente enseñaban otra. O sea, que para los católicos o para la secta, los apóstoles eran un grupo de desquiciados, de esquizofrénicos, de bipolares, de gente que no estaba bien de la cabeza. Escribían una cosa pero enseñaban todo lo contrario. Eso es lo que quiere dar a entender el catolicismo, que lo que faltan, los misterios que es en ellos. Los misterios para ellos es que los apóstoles eran peluqueros, algo así, que peinaban pelucas, que hacían trenzas, etcétera, que pintaban muñecos. Esos son los misterios que dicen los católicos, que los apóstoles todavía no. Cuando Cristo les dijo, no están preparados para recibir más revelación, los católicos dicen que esa más revelación era peinar pelucas o dibujar muñecos. Eso era para los católicos, esos son los misterios de los católicos. Llevar muñecos por la calle, creer que un pedazo de pan es Cristo, creer que el agua limpia los pecados, que existe un purgatorio inexistente que solo vive en la imaginación de ellos. Ellos dicen que esos son los misterios. Por eso es un falso magisterio, por eso estamos hablando de un magisterio verdadero a la cual la iglesia tiene que unirse, tiene que sumergirse en lo que enseñaron los apóstoles. Entonces Pablo dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros, le dijo Pablo. ¿A quién le está hablando? A los obispos. ¿Quién eran los obispos? Los episcopos, aquellos que eran los supervisores, los líderes, se puede decir, los que cuidaban al rebaño, los pastores, aquellos que estaban, vigilando a los más pequeños. Miren por vosotros. ¿Por qué? Porque la iglesia no es infalible. ¿Por qué no es infalible? Porque está compuesta por hombres de carne y hueso, revestidos de carne. Pablo lo dijo, el bien que quiero hacer precisamente es lo que no hago. Y era el apóstol Pablo. Imagínense que queda para nosotros. Un hombre
Le dijo a Pedro en su propia cara: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Allí en Gálatas 2:20, cuando lo reprendió allí Pablo a Pedro, y le dijo: ¿por qué judaizás? ¿Por qué obligás a los gentiles a ser como los judíos? Lo reprendió duramente. Y a él le dijo: yo estoy juntamente crucificado con Cristo. ¿Quién puede decir eso? El apóstol Pablo. Y él mismo dijo: el bien que quiero hacer, precisamente lo que no hago. Entonces, cuando él les dice: por tanto, mirá por vosotros y por todo el rebaño, o sea que él se iba, mientras el pastor estaba, los lobos estaban ahí a la puerta, digamos, no pasaban. ¿Por qué? Porque estaba el apóstol. No era cualquier cosa estar en presencia de un apóstol. ¿Por qué? Porque un apóstol, si se hacían como pasó con ese mago que lo enfrentó a Pablo, y el mago quedó ciego. A Pedro y a los demás apóstoles, Ananías y Zafira, mintieron y cayeron muertos. Allí el mago, allí en Hechos 8, le rogó a Pedro de rodillas que no envíe un juicio sobre él. ¿Por qué? Porque eran los apóstoles, eran especiales, tenían una autoridad muy grande sobre ellos. Entonces, a eso se tiene que atener la iglesia, al testimonio de ellos. Ellos son la autoridad, la jerarquía doctrinal en la iglesia, los apóstoles, pero los apóstoles están muertos. Al estar muertos, tenemos que apelar, y no nos queda otra cosa que no sean las escrituras, ni más ni menos. Lo que quedó plasmado ahí es el deseo de Dios que nosotros nos informemos y creamos. ¿Por qué tenemos que creer? Porque Cristo los constituyó. Porque no sé, a un papa o cualquier persona que se levante queriendo torcer la doctrina, no hay que escucharlo. O se autoproclama apóstol porque dice que los papas son apóstoles, o cualquier otra persona que se declare apóstol, no existe. ¿Por qué? Porque un apóstol tenía la autoridad de dictar doctrina. Ese es el punto, que lo que ellos digan sobre Cristo era así, es como un testigo, es el testigo, eran los testigos. Por eso Cristo le dijo: ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y sean llenos del poder de Dios. Entonces dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. O sea que la iglesia iba a ser contaminada, la iglesia iba a ser atacada por los lobos rapaces cuando no estén los apóstoles. Por eso la iglesia católica no deja, y más al apóstol Pablo, tienen como un recelo con el apóstol Pablo. Todo Pedro, porque Pablo es el maestro a los gentiles, el que enseña el evangelio. Aún Pedro mismo decía que era difícil entenderlo a Pablo, porque Pablo era profundo, digamos. Entonces, Pablo era el apóstol, el pastor, que mientras estaba en la presencia de él, cuando están las escrituras, los lobos tienen que retroceder. Cuando una iglesia es solo escritura, el lobo tiene que retroceder, porque ¿quién está? Están los apóstoles, está Dios, está Cristo, están los profetas, pero en este caso más específicamente los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles son los que cuidan la doctrina, los que tienen la verdadera doctrina. Entonces los lobos no se pueden acercar, no pueden despedazar al rebaño, como dijo aquí el apóstol. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. O sea, los lobos estaban a la expectativa que se vaya Pablo.
Mientras no está Pablo, los lobos destrozan el rebaño. Es lo que pasa con el catolicismo romano. Mientras Pablo no está, dice Pablo no está, no, ni lo nombren a Pablo. Se les nombra a Pablo a los católicos y tiemblan. Tiemblan, es como los vampiros que cuando viene el sol, sale el sol, tienen que huir a sus sepulcros. ¿Por qué? Porque Pablo es el maestro, predicador y apóstol a los gentiles. Entonces nosotros no tenemos que atener a la enseñanza de Pablo. Él lo dijo, yo mismo, yo fui constituido, fui puesto por Dios en medio del pueblo para enseñar al pueblo. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Se levantarán hombres que hablan cosas perversas. Perversas. Por ejemplo, la intercesión de los santos. Son cosas perversas eso. Hablar con muertos es algo perverso. ¿De dónde salió eso? Eso salió de la oscuridad de Satanás. ¿Cómo va a hablar usted con un muerto? ¿Y usted cree que el muerto lo escucha? El muerto no le escucha. Usted va a un velorio y háblale al muerto a ver si el muerto le escucha. Es la misma situación. Y más de María, los apóstoles, los santos. Peor todavía, porque si usted va a un velorio, por lo menos lo ve al muerto. Ahí por lo menos todavía está ahí. Pero María y todo lo demás ya se hicieron polvo, lo comieron los gusanos. Suena fuerte, suena duro, pero es así. A todos los seres humanos los comen los gusanos, se hacen polvo otra vez, se hacen tierra. Y María, Pedro, los apóstoles, Pablo mismo, murieron y se hicieron tierra otra vez. Están en un lugar esperando que Dios los resucite. ¿Por qué? Ellos dicen María está viva. La pregunta es, ¿María tiene que resucitar? ¿Qué tiene que responder ellos? Que sí. Y si tiene que resucitar porque está muerta. Está en un lugar esperando, no tiene cuerpo. Está su alma, su espíritu, no tiene cuerpo. Falta, no está viva. Está viva para Dios, por supuesto, porque para Dios tanto vivo, digamos. Él es Dios, Él no tiene tiempo. Él vive en el pasado, presente y futuro a la misma vez. Él es Dios. Pero para nosotros está muerta. Entonces, ¿qué es eso? Eso es una perversidad. Hablar con alguien que no existe en esta esfera. Por eso dice en 20:27 que no, del Levítico, que está prohibido evocar el espíritu de los muertos, traer a la memoria, en un sentido de culto. Porque una cosa es recordar a un ser querido y otra cosa es traer a la memoria a una persona para un sentido de culto, para hablarle, para pedirle, para rogarle. Ellos dicen que no lo hacen porque no les queda otra. Porque eso es idolatría, eso es espiritismo, eso es brujería, eso es ocultismo. Esas son las cosas perversas que habla Pablo, y podemos hablar de muchísimas cosas más. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. 3 años Pablo estuvo con la iglesia de Éfeso. Dice, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. O sea, si va Pablo, les dejaba su enseñanza apostólica del verdadero Dios. Ahí había una verdadera iglesia, y aún siendo verdadera iglesia, se iban a levantar líderes falsos y la iglesia iba a ser corrompida. O sea, la iglesia iba a ser desviada por estos lobos rapaces. Por eso la iglesia no es infalible, la iglesia está compuesta por hombres y mujeres falibles, todos somos falibles. Por eso debemos apegarnos a la doctrina apostólica para no fallarle al Señor y predicar el verdadero evangelio. Entonces dice, y ahora, hermano, os encomiendo a Dios. O sea,
no los dejó a cargo de ningún papa, de ninguna institución, de ninguna iglesia maestra. El apóstol Pablo dijo, los encomiendo a Dios. Y esa es la situación de la iglesia. Estamos encomendados a Dios, no a ningún papa, ni a ninguna religión, muerte vacía. Estamos encomendados a Dios, estamos encargados de Dios, estamos en los brazos de Dios. Esa es la iglesia verdadera. Por eso ellos creen en una sujeción de hombres. Nosotros estamos sujetos a Dios. Somos de Dios, estamos en Cristo. Usted cuando ha creído está en Cristo, está en el arca. El arca es Cristo, no es la iglesia. La iglesia no salva a nadie, la iglesia es el grupo de los sellados con el Espíritu Santo. Es la congregación de los santos, la congregación de los lavados, de los justificados, de los salvados, de los santificados. Esa es la iglesia. La iglesia no es una institución, la iglesia es la consecuencia de haber creído en Cristo. Esa es la iglesia, el grupo de hombres y mujeres que han creído en Cristo, lavados por la sangre preciosa de Dios y sellados con el Espíritu Santo. Nosotros somos los sellados. Así que os encomiendo a Dios. O sea, no dijo Pablo, los encomiendo a Pedro, que Pedro es el que guarda el rebaño, el pastor, el líder de todos nosotros. No dijo eso Pablo. Si Pablo ni se acordaba de Pedro. Y ahora, hermano, os encomiendo a Dios. A Dios. A esa es la iglesia. La que está encomendada a Dios. Y porque él les dice, bueno, encomiendo a Dios, es algo que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu en verdad es necesario que le adoren, entonces no lo podemos ver, estamos encomendados a Dios, pero la iglesia no quedó en el aire. Hay algo que es la palabra de Dios, la palabra viva. Por eso Pedro le dijo, ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? O sea, esa palabra que Pablo les enseñó quedó en los corazones de ellos. Y por supuesto que estaba la Escritura. Por eso los bereanos fueron a las Escrituras. La iglesia primitiva tenía la Escritura, era solo Escritura. Ellos todo dependían de las Escrituras. Todos dependemos del testimonio de las Escrituras. Si no, es como son los documentos. A esta gente que no es solo Escritura, que hacen guerra contra la sola Escritura, se le preguntaría si comprarían una casa sin Escritura. Por supuesto que no. ¿Qué quiere decir? Que su bien depende de lo escrito, de la Escritura, que hay sellos, hay firma, que esa casa fue pagada. Y bueno, nosotros también, como iglesia, tenemos el documento que son las Escrituras. Habíamos dicho que cuando se liberaba un esclavo, a ese esclavo se le hacía un documento. Cuando el dueño del esclavo lo quería liberar porque le había servido, le había tomado un cariño, un amor, el dueño entonces le quería dar la libertad. Para eso se le hacía un documento, algo legal, donde se le firmaba, donde el esclavo quedaba libre. Se hacía una ficción judicial, como se dice, que se lo vendían a un dios, porque al vendérselo a un dios, nadie lo podía volver a esclavizar porque le pertenecía a ese dios. O sea, era una ficción judicial, era una figura solamente para hacer algo legal. Que si lo llevamos a lo que sucede en la salvación, también nosotros hemos sido comprados por Dios. Hemos sido esclavos y hemos sido liberados y comprados por Dios. Por eso dice la palabra que fuimos, lo dice acá mismo, dice, para apacentar la iglesia del Señor, el cual Él ganó por su propia sangre. Nosotros fuimos comprados por Dios. Lo dice allí en Corintios 6:30 y 7:23, que a precio de sangre fuimos comprados. Nosotros le pertenecemos a Dios, al Dios verdadero. Os encomiendo a Dios, o sea, estamos en Dios, estamos en Cristo. Pero Pablo le agregó otra cosa más, y a la palabra de su gracia. Por eso Pablo era solo Escritura, o sea,
Por supuesto, mientras estaba Pablo, la gente o los hermanos podían escuchar a Pablo. Pero si Pablo ahora no está, Pablo desapareció, Pablo se murió, Pablo está esperando la resurrección. Entonces, ¿qué nos queda? La palabra de su gracia, nos quedan las escrituras. Pablo no nos dejó en las manos de una institución de hombres. Pablo nos dejó en las manos de Dios y encomendados a la palabra de su gracia. Por eso la iglesia verdadera es solo escritura. Por eso toda esta enseñanza es apostólica. Es el magisterio, toda esta enseñanza que nos da Pablo, que la iglesia está encomendada a Dios y a la palabra. ¿De dónde viene? ¿De un papa? ¿De un hombre por ahí que dijo que es de Dios? No, viene de Pablo, que dice que estamos encomendados a Dios y a la palabra, nada más. La iglesia, eso es todo lo que tiene la iglesia, a Dios y a la palabra, nada más. No está bajo ninguna cabeza humana. Nosotros estamos bajo el ministerio apostólico que está en las Escrituras, nada más. ¿Por qué? Porque ellos nos hablan del verdadero Dios, no nos mienten, tienen el verdadero testimonio. Entonces, dice Juan 17, como habíamos dicho en el video pasado, que dice, más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer por mí en la palabra, por la palabra de ellos. Era lo que habíamos hablado cuando Cristo habla de la unidad. ¿De qué unidad habla? De la unidad entre la iglesia y los apóstoles en la doctrina. No habla de amontonar gente, porque el catolicismo habla que somos uno, dice, porque estamos todos amontonados. No está hablando de eso, nada que ver. Cuando Jesús ora por la unidad, habla de la unidad entre la iglesia y los apóstoles. Los apóstoles cumplieron su parte, Cristo cumplió su parte, Dios le dio la doctrina a Cristo y cumplió su parte. Ahora nos toca a nosotros cumplir la parte de apegarnos totalmente a la doctrina apostólica, lo que enseñó Pablo, lo que enseñó Juan. Juan dijo, ¿cómo la iglesia, si le preguntaba a Juan, cómo hacemos para detectar las herejías, los falsos maestros? Y Juan le dice, lo leemos, Primera de Juan, capítulo 4. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Él lo dice Juan, que es un apóstol. Entonces nosotros apelamos a ellos para conocer la verdad. Entonces, ¿cómo hacemos para conocer un falso maestro? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. ¿Cómo probamos los espíritus si son de Dios? Por medio de las Escrituras. ¿Por qué por medio de las Escrituras? Porque en las Escrituras están los apóstoles. ¿Y quiénes son los apóstoles? Los que recibieron la autoridad de Cristo, de dictar doctrina. El que los oye a usted, a mí me oye. Entonces, ¿cómo hacemos para detectar un falso maestro? Por medio de las Escrituras, no porque lo diga no, por lo que dice Juan, por lo que dice Pablo, por lo que dice Pedro, por lo que dicen las Escrituras. Lo dice también allí en Deuteronomio 18:22, cuando habla de los verdaderos profetas y de los falsos profetas. Si se cumple lo que dice el profeta, viene de lo alto, y si no se cumple, no es de Dios, no le tengan miedo, dijo el Señor. Por eso los papas no se les tiene que temer, porque ellos no son de Dios. En cambio, los apóstoles sí son de Dios, porque fueron constituidos por el mismo Cristo. Dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos profetas. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Es lo que hablábamos de la encarnación. Si ellos dicen, o cualquier secta o cualquier líder religioso dice que Cristo es un hombre cualquiera, solamente que no pecó, eso por otra parte es una contradicción, porque no hay ningún hombre que no pueda. Si no pecó es porque es Dios, porque el único que no pecó, no peca y no pecará jamás es Dios. Entonces, si tienen un hombre que nunca pecó, significa que ese hombre es Dios. O sea, es una contradicción en sí misma, pero ellos lo creen, le dicen, sí, fue un hombre pero que se portó bien.
Es una contradicción. Ningún hombre se porta bien, digamos, en todo. El hombre en el día hasta un pensamiento malo tiene, una falla tiene. Entonces, el único que puede tener un día completo sin pecar tendría que ser Dios. Entonces, esas locuras que creen significa que es un falso magisterio. ¿Por qué? Porque el verdadero magisterio está en los apóstoles. En esto conoce el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Que el Cristo que él está predicando es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ese Cristo, ese hombre, ese Dios humanado, ese Logos humanado, ese Logos encarnado, esa palabra hecha carne, no pecó nunca. ¿Por qué? Porque ellos estaban viendo un hombre, digamos, pero ese hombre no pecó. Al ver que ese hombre no pecó y nunca pecó, tuvieron que reconocer que era Dios, que era el Hijo de Dios. Se les reveló, por supuesto, se les cayó el velo y pudieron... Pedro mismo lo miró y vio la roca, vio a Dios. Entonces este hombre nunca pecó. ¿Por qué los sacerdotes lo mandaron a Judas que lo identifique? Porque los sacerdotes no lo conocían a Jesús. Si Jesús nunca fue a pedir perdón por ningún pecado. Entonces los sacerdotes no lo conocían. Era lo que tenían los sacerdotes, todo ese círculo de sacerdotes y de fariseos, de todo el clero, digamos ahí, les daba... Porque Cristo no se iba nunca iba con un corderito a confesar sus pecados. ¿Por qué? Porque él nunca pecó. Por eso los sacerdotes no sabían quién era Cristo, si nunca se había aparecido ahí por los sacrificios, por el altar. Entonces dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, ese es el verdadero Cristo, ese es el verdadero magisterio, el que enseña a Juan, el que enseña a Pablo, el que enseña a Pedro, el que enseña a los apóstoles. Ese es el verdadero Cristo, el que ha venido en carne. No el que nació de María, no que es un hombre bueno, no. Ese no es el que es un gran profeta. No, el que ha venido en carne, o sea, el que vino encarnado. Ese que vieron los apóstoles es Dios mismo. El Logos encarnado, el Hijo de Dios. Entonces dice, el que confiesa, cuando habla de confesar, quiere decir que decir públicamente algo. O sea, afirmar algo públicamente y en voz alta. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, o sea, no cree, porque confesar es creer algo y afirmar algo públicamente, no es de Dios. O sea, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, porque muchos creen que Jesucristo, como los católicos, que dicen, bueno, vino un pedazo de Cristo y María le dio el otro pedazo. No, cuando usted dice yo vine, usted vino completo, usted vino su espíritu, su alma, su cuerpo, usted vino. Jesucristo dijo, yo he venido del cielo. Cuando Cristo dice, yo he venido del cielo, significa que él vino completo. Así como lo vieron en la tierra, así vino Cristo completo. El punto es que, bueno, se redujo a lo máximo, se hizo siervo, se hizo esclavo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, pero vino así, entero vino del cielo Cristo. No vino un pedazo de Cristo y María le dio otro pedazo. María salió del barro, María, sí, por supuesto, lo gestó, lo amamantó, lo parió, lo crió, porque era menester que suceda así, para que se cumpla la Escritura. Pero Cristo pasó por María como por un tubo. Si María le hubiera dado de algo, de alguna partícula de ella, se hubiera contaminado. Por supuesto que eso es imposible. Es como tirar una mosca al sol y pretender que la mosca contamine al sol. Eso es imposible, pero si hipotéticamente pudiera suceder que María le pudiera dar algo a Cristo, porque se cree que María le dio el óvulo y vino un espermatozoide que quién sabe de dónde, que quién es el Padre, y nació Cristo. Nada que ver. Cristo vino entero. Por eso dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo vino en carne es de Dios. O sea, él dijo, yo he venido. Yo vine.
Cuando usted dice, yo vine, ¿usted qué dice? Que vino usted, vino completo. No vino un pedazo de usted, no vino un brazo primero y después vino la pierna, no, usted vino completo. Así dijo Cristo, yo vine completo, yo vine del cielo, yo soy del cielo, yo soy celestial. Ustedes son de la tierra. Por eso ese es el verdadero Cristo. Es un magisterio verdadero. O sea, el magisterio de los apóstoles es un magisterio verdadero, que conocieron al Cristo verdadero. Nosotros palpamos, dijo Juan. Nosotros lo vimos, nosotros contemplamos al verbo de vida. Nosotros tenemos la verdad, dijo Juan. Nosotros tenemos la verdad. Dice en Juan, dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre en nosotros. Juan 2. A causa de la verdad que permanece en nosotros. ¿Cuál es esa verdad? El conocimiento del Hijo de Dios. Ellos conocieron al verdadero Cristo, no conocieron al Hijo de María, no se inventaron que Cristo era el Hijo de María, no se inventaron que Cristo era un gran profeta, no se inventaron que Cristo era un hombre bueno que no pecó. No, ellos sabían que estaban ante Dios. Y dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre en nosotros. ¿Qué estará para siempre en ellos? La verdad. El testimonio, es como dijimos, usted vio algo, usted es testigo de algo, usted es la única persona que ha visto algo, nadie más, y todo depende de lo que usted diga. Y usted puede decir, yo tengo la verdad. ¿Por qué usted puede decir eso? Porque usted lo vio, usted lo contempló, usted estuvo ahí presente de algo que sucedió. Eso pasaron con los apóstoles, por eso Juan dice nosotros, en nosotros permanece la verdad. En nosotros, los apóstoles. Por eso nosotros, como iglesia, tenemos que apelar, como le dijo Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí, no de un papa, no de un padre de la mentira, lo que has oído de mí, dijo Pablo. Esto encarga, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles y idóneos para enseñar también a otros. O sea, las fuentes son los apóstoles. Por eso oró Cristo, de esa unidad que nosotros tengamos con los apóstoles. Ahí está el verdadero magisterio, ahí está la verdad, ahí está el verdadero Dios. Porque Jesucristo oró y dijo, Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, el punto era conocer al Dios verdadero. ¿Y dónde estaba ese depósito del Dios verdadero, ese testimonio del Dios verdadero? En los apóstoles. Por eso él oró para que la iglesia tome del testimonio de los apóstoles. Esa era la carga, esa era la preocupación, se puede decir, de Jesús, que la iglesia tomen de la doctrina apostólica. Entonces Juan dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. O sea, si alguien cree que Jesucristo no vino, o sea, que si está negando que Jesucristo ha venido en carne, o sea, vino del cielo encarnado, no está creyendo en él. O sea, es un hombre, o es un mitad Dios, como creen los católicos, que es un monstruo el que cree los católicos. El Cristo de los católicos es un monstruo, porque creen que María le dio un poco y que el otro pedazo es de Cristo. Mitad y mitad Dios, mitad hombre. Es un Dios mitológico. Es un semidios el que tienen los católicos, y ese semidios no los puede salvar, porque el que nos salva es Dios, el Dios completo. Él nos salva a nosotros. Jesús no puede tener nada de María. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Dios tiene algo creado, Dios no tiene nada creado. ¿Por qué? Porque Él es eterno, Él es increado. Entonces Jesús no puede tener nada de María. Entonces hay que pensar y deducir que la doctrina que está fuera de los apóstoles es falso. Es falso. Y este es el espíritu del anticristo. O sea, miren qué fuerte. Juan era fuerte en sus declaraciones. Dice, y aunque era sencillo, era fuerte en sus declaraciones. Y este es el espíritu del anticristo. O sea, decir, como lo dije en otros videos, que sí, decir que Cristo vino de María o que María le dio la carne es el espíritu del anticristo. O sea, que fuerte que... O sea, que son anticristos. Hablar y decir
que Jesús tenía carne de esta tierra, es anticristo. O que Jesús tenía carne caída del barro, es anticristo. Es una doctrina anticristo. Lo dijo Juan, lo dice Juan. Dice, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Dice el versículo 6, nosotros somos de Dios. ¿De quién está hablando? De los apóstoles. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que conoce a Dios nos oye. ¿A quién? A los apóstoles. Nosotros conocemos a Dios y aquí no oímos a los apóstoles. Por eso los que no son sola escritura no conocen a Dios. No saben quién es Dios. ¿Por qué? Porque no oyen a los apóstoles, no les interesa. Lo oyen de compromiso. Dice, nosotros también leemos a Juan, a Pablo, los leemos a Pedro. Leemos. Pero como dijimos, si ellos buscan otros testigos, es porque no le creen. No le creen a los apóstoles. Si tienen que apelar a Clemente, a Irineo, toda esta caterva de idólatras, es porque no le creen a los apóstoles. Si no, no los buscarían a los otros. Si una persona tiene que buscar otro testigo es porque no le está creyendo a usted. Si usted habla y dice, está bien, pero necesito más testigos porque dudo lo que decís. Si ellos dudan, no proviene no es algo, no están creyendo. Si buscan otro testimonio que contradigan a los mismos apóstoles, porque no le están creyendo, porque hay maldad ahí. Es algo maligno. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Por eso los que no son solo la Escritura no son de Dios. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Aquí está todo el kit de la cuestión. El conocimiento del Hijo de Dios. Ahí está todo. Por eso el magisterio, el verdadero magisterio, ¿qué enseña? El conocimiento del Hijo de Dios para que lleguemos a la unidad de la fe. Este magisterio está en las Escrituras. El magisterio viviente, que está ahora, es un magisterio que solamente toma de los apóstoles, nada más. Nosotros no nos inventamos nada. Pastores, evangelistas y maestros no se inventan nada, simplemente analizamos los textos y explicamos los textos y explicamos la doctrina y explicamos el evangelio. Pero ¿según quién? Según los apóstoles que están en las Escrituras. No hay otros. ¿Por qué? Porque son ellos los que estuvieron con Cristo. Cristo estuvo 33 años y punto, se acabó. Cuando se fue él se terminó. No hay más elección de apóstoles, se terminó. Ellos son los testigos, punto, se acabó. Ustedes van a ser mis testigos, se acabó, no hay más. Se terminó, no hay más cupo. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, el espíritu de verdad está en los apóstoles, está en las Escrituras, no está en otro lado. No busquen otro lado porque no está. O sea, Dios levanta pastores, evangelistas y maestros. Pero ellos le van a hablar del testimonio de los apóstoles. No se puede inventar nada de la iglesia. Si un grupo se inventa un Cristo como un buen profeta, como un hombre, como yo te digo acá, que era el arcángel Miguel, o un ángel, que era un buen hombre, que no pecó, si no pecó era Dios. O era un semidios, que María le dio la carne, era mitad Dios, mitad hombre, o sea, una locura. Imagínense. Todo ese magisterio es falso. ¿Por qué? Porque no lo conoció. Una persona que no conoció a Cristo, ¿qué hace? Inventa. Los apóstoles no pueden inventar porque ellos lo vieron cara a cara a Cristo. Entonces no se inventan nada ellos. Ellos dicen tal cual es Cristo. No solo por eso, sino que fueron autorizados. Tienen autoridad.